Muchas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, pues básicamente en el día de hoy queremos hacer una pequeña entrevista en relación a el libro que escribiste en el 2017, lanzado en el 2017, Googlecracia, y pues precisamente todo ese impacto y esa vigencia que ha cobrado este documento y esta propuesta en el contexto de la pandemia, donde pues el único medio de comunicación que tenemos los ciudadanos en el contexto de la pandemia y del confinamiento ha sido precisamente los medios digitales. Entonces, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, bienvenido a la revista Implof, al gran lanzamiento de la revista Implof que iniciamos desde el pasado 1 de agosto. Para nosotros es un gusto tenerlo como invitado en esta revista que tiene un público joven que precisamente va por los medios digitales y que va en esta línea, y pues queremos hablar de estos temas, de la democracia, la Googlecracia en tiempos de pandemia, y conversar un poco sobre estas temáticas con los buenos días para ti y para todos nuestros seguidores. Pues muy buenos días, Wilmer, un gusto saludarte, saludar a Paula, Natalia, y una felicitación a todo el equipo de Implof y de esta iniciativa digital, que sin duda alguna es el futuro de las comunicaciones, como lo es también la participación digital, el futuro de nuestra democracia. De eso se trata un poco Googlecracia. Fue una reflexión ya de hace un par de años sobre cómo la tecnología venía cambiando distintas formas y distintos procesos de nuestra vida. Había cambiado la forma como hacíamos una diligencia bancaria, cómo resolvíamos quizás el pago de un servicio de energía, cómo incluso conseguíamos novia, conseguíamos pareja, y estaba cambiando la forma como trabajábamos. Hoy lo vemos y lo vivimos más que nunca. Y por supuesto también esto iba a cambiar la forma como nos relacionábamos en democracia, como decidíamos en democracia. La tecnología estaba teniendo una incidencia muy grande y seguiría teniéndola. Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, Wilmer, y a toda la audiencia de Implof, es una aceleración de muchos procesos. Cambios que iban a tomar lugar en años están tomando lugar en semanas. Y yo creo que eso es una buena noticia. Esta pandemia ha traído muchas tragedias, sin duda alguna, muchos dolores, pero también trae grandes oportunidades. Y la profundización del uso de la tecnología para comunicar, para participar y para ejercer democracia, sin duda alguna es un camino correcto y es una oportunidad que estamos conquistando en todas partes. Ahora, justamente, antes de arrancar esa entrevista, me estaba registrando al consejo virtualmente. De hecho, ya tengo el consejo en paralelo, el consejo de la ciudad, el cabildo de la ciudad. Así aprobamos nuestro plan de desarrollo, así se han aprobado distintas iniciativas. Así ha sesionado el Congreso de la República con unos índices de participación históricos. Y por supuesto aquí hay mucho más que inventar, pero y estamos en un proceso de aprendizaje, pero yo sí creo que es una buena noticia para la democracia colombiana que pues llegó la tecnología a fortalecerla y a ampliar la participación. Secretario, y en pocas palabras, ¿nos podrías explicar en qué consiste o qué es más bien la Googlecracia? Pues digamos, es una palabra inventada que lo que busca es entender cómo los fenómenos de la tecnología, y siendo Google una de las grandes, no solo empresas, sino de las grandes plataformas de transformación tecnológica que tiene hoy el mundo, está también transformando la democracia. ¿Cuál es la incidencia de la tecnología, del uso y de la apropiación de la tecnología por parte de los ciudadanos y de las tecnologías de la información para la participación ciudadana? Implof, por ejemplo, es un medio de comunicación digital, y la participación y la democracia pues parte de la base de la comunicación. Entonces, la posibilidad que tiene cualquier ciudadano, cualquier persona hoy con un celular y una buena conexión a internet, de transformar y de llegar a audiencias de los miles, cientos de miles, incluso millones, lo que antes podía ser solo un canal de televisión o un gran grupo económico con gran infraestructura. Eso realmente transforma la democracia, profundiza la democracia, amplía la posibilidad que tienen las personas de acceder a información, de informarse con criterios diversos, profundiza la independencia en las comunicaciones, cosa que cada vez le queda más difícil a los medios de comunicación tradicionales. Y todo ese fenómeno conjunto lo que hace es pues ayudar a una democracia, ayudar a que una democracia
se ejerza un cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación, pero también los ciudadanos accedan de manera económica y fácil a la posibilidad de tomar decisiones en tiempo real. Y adicionalmente también transforma los procesos electorales. Yo creo que hoy no hay ningún proceso electoral que se entienda sin el uso de redes sociales, sin el uso de la tecnología. Bueno, ¿y cómo analizar o cómo ver el gran problema que también se develó con la pandemia, y es la conectividad? ¿Cómo resolver ese aspecto desde el punto de vista de la Googlecracia? Pues mira que nos puso un reto muy grande y en muy poco tiempo para resolverlo. Bogotá, donde gobernamos, es una ciudad extremadamente privilegiada para Colombia. Aquí tenemos de todo el país la mejor infraestructura de ancho, la mejor infraestructura tecnológica de ancho de banda, de fibra óptica. Nuestra empresa de tecnología, la ETB, tiene también allí pues toda una infraestructura muy sólida. Y de esta ciudad, además con los niveles de riqueza más grandes de este país, pues también aquí hay una gran brecha. Para darte una idea, hoy que los niños están en sus casas, en Bogotá, en el sistema público, tenemos 250.000 niños que no tienen acceso a una tableta o una conexión de internet para poder formarse y educarse virtualmente, de manera remota. El sistema de educación que se hace 2000 en la red pública, pues considerar que casi que una tercera parte hoy no tiene ese acceso nos pone en evidencia pues el reto y la brecha que tenemos. Por eso nos hemos dado por supuesto la tarea de cerrar esa brecha. Hemos llegado a muchos hogares con interconexión remota o con red de TV y estamos trabajando para la dotación de computadores, de tabletas en esos hogares a través de unos donados, otros que hemos comprado en el distrito, pero es un ejemplo de cuánto nos falta, primero en infraestructura, para llegar a una universalidad de acceso, pero también en alfabetización digital. No es lo mismo tener una conexión a internet y un computador que saberlo usar y saber conquistar todas las oportunidades que implica estar conectado al universo y al mundo a través de la red. Entonces, pues son dos temas. Uno, nuestra capacidad de infraestructura, y dos, la alfabetización y la capacidad y la apropiación que se le pueda brindar a las personas por cuenta de la pandemia. Secretario, y de acuerdo a eso, ¿cuál ha sido el balance de la democracia digital en la pandemia? Pues como les decía antes, yo he visto que no solo en materia de democracia, sino en todos los frentes, procesos que tomaban años están tomando semanas. Creo que todos, digamos, el solo hecho de cómo estamos desarrollando esta entrevista, que seguramente lo hubiéramos coordinado presencialmente en otros tiempos, el solo hecho de cómo están realizando sus jornadas de trabajo a nivel global las personas, donde quizá para todos los que nos escuchan, Teams, Zoom y otros que hoy hacen parte diaria de nuestra vida, estos softwares, pues eran softwares absolutamente desconocidos, y hoy constantemente estamos conectándonos a una reunión aquí, una reunión allá. Tenemos quizás todas las aplicaciones en el teléfono o el computador para poder atender las distintas reuniones. Pues también en materia de democracia, y estamos viendo que por primera vez en la historia de Colombia el Congreso de la República sesiona de manera virtual, decide de manera virtual, aprueba leyes, modifica la Constitución de manera virtual, trabaja sin dificultad de manera virtual, y así lo están haciendo todas las corporaciones públicas. Es el caso del Consejo de Bogotá, es el caso de prácticamente todas las corporaciones públicas que sesionan de manera virtual. En estos momentos, por ejemplo, en Bogotá, estamos teniendo un proceso de participación ciudadana digital inédito. Más de 150.000 personas están participando de los encuentros ciudadanos, que son encuentros para aprobar presupuestos participativos, las inversiones de las localidades de la capital, alrededor de 2 billones de pesos que podrán decidir de manera participativa. Y esto todo, dadas las restricciones de encuentros y de aglomeraciones, todo absolutamente se está haciendo de manera digital y virtual y remota. Y también creo que pues en los últimos años hemos visto cómo la participación de las personas en redes sociales, su información y su acceso a información en el mundo digital, bien sea a través de un portal como el de ustedes, como Improv, o bien sea a través de las redes sociales, se convierte en la principal fuente de información y por ende de decisión de las personas, incluso por encima de los medios de comunicación tradicional, que eran la fuente tradicional de información, valga la redundancia, donde las personas reunían
la información para tomar una decisión sobre a quién elegir, y por eso hoy muchas campañas también se pueden hacer de manera muy económica, porque son campañas que se hacen de manera virtual, que se hacen con apoyo, no se necesita tener pues una infraestructura de un canal de televisión, basta con tener un buen teléfono y una conexión a internet para que nuestro mensaje llegue a miles, quizás cientos de miles de personas. Entonces, yo veo una profundización de la democracia digital en Colombia, muy silenciosa, algunos con resistencia, por supuesto. Los procesos de cambio tienen resistencia, pero que obviamente es la oportunidad para que veamos qué es bueno y qué es constructivo y de qué nos sirve la democracia digital, que yo creo que pues, permite que la democracia siga funcionando en medio de una pandemia, pero además amplía el espectro de la participación, pero también reconocer que vamos a necesitar siempre, en todo momento, espacios presenciales de diálogo, de encuentro, de calor humano genuinamente, que también permiten y facilitan los procesos de acción y de decisión colectiva. Bueno, y en este sentido y en la pospandemia, por ejemplo, en el libro nos comentabas que la ciudadanía ya se guía por causas políticas más que por partidos políticos, entonces la causa ambientalista, la causa animalista, entonces los grupos de activismo en temas, por ejemplo, de comunidades LGTB. Entonces, en la pospandemia y en relación con la democracia digital, ¿cuáles van a ser esas nuevas causas que vamos a encontrar en la pospandemia que puede ver desde su visión y desde su conocimiento en este tema? Pues mira, gran parte, Wilmer, de las virtudes de una sociedad que avanza, una sociedad que genera riqueza, educación, bienestar para sus personas, es que se empiezan a necesitar, a superar necesidades básicas, materiales, como qué voy a comer esta tarde, de qué voy a alimentarme, y empiezan a surgir necesidades, llamémoslas inmateriales. La psicología habla de la pirámide de Maslow, que es una pirámide de las necesidades humanas, donde las primeras necesidades son necesidades fisiológicas, básicamente de un bebé que necesita alimentarse, amamantarse, hacer del cuerpo, son necesidades básicas fisiológicas, necesita calor, necesita abrigo, y conforme vamos creciendo, no solo como bebés, adultos, sino conforme vamos creciendo, madurando, vamos necesitando, ya después no basta con simplemente algo material, sino también necesitamos afecto, necesitamos algo inmaterial como el afecto, necesitamos el reconocimiento, y el ser humano nunca deja de necesitar, eso es parte de nuestras características psicológicas, nunca estamos 100% satisfechos. Cuando satisfacemos una etapa de esa pirámide de Maslow, entra la nueva etapa, entra una nueva capa de necesidades. Y cada vez conforme avanzamos en esa pirámide, esas necesidades son de carácter inmaterial. Eso también se refleja en nuestra democracia. Y cuando hablo de carácter inmaterial, quiere decir, pues, las primeras disputas sociales, económicas, políticas, son disputas materiales. ¿Quién se queda con la tierra? ¿Quién tiene acceso a los recursos básicos naturales? ¿Quién tiene acceso a una fuente de ingreso, la alimentación? Y conforme van avanzando las sociedades y van generando riqueza, educación, las personas no acuden al político para que les resuelva la teja, el alimento, lo del día, sino acuden al político para que resuelva esas nuevas necesidades también, esas nuevas inquietudes posmateriales. ¿A qué me refiero con esas inquietudes posmateriales? Personas que quieren no un trabajo para la vida, sino tener un desarrollo de su vida en el trabajo, inquietudes de no basta con que me paguen un salario, que me den salario mínimo y que yo me pensione, eso no me llena, necesito que me llene también eso que llaman el salario inmaterial, el reconocimiento, la posibilidad de crecer. Personas que, por ejemplo, plantean que, se preguntan, este plato de comida, ¿de dónde viene? ¿Y para dónde van a parar esos residuos? ¿De dónde viene? ¿Quién estuvo detrás de la producción de ese alimento? ¿En qué condiciones se produjo? ¿Por qué como esto? ¿Por qué como lo otro? ¿Hacia dónde van a parar esos residuos? La agenda de libertades en derechos, la agenda, por ejemplo, ustedes lo mencionaban, la agenda LGTBI, la agenda de libertades individuales de derechos, son todas agendas posmateriales que emergen cuando una sociedad avanza, y nuestra sociedad ha avanzado gracias a muchos factores, gracias realmente a la pujanza de la gente y a la resiliencia. Y algo que me entristece, Wilmer, decir es, la pandemia representa un retroceso en el frente material, es decir, nosotros vamos a perder muchas oportunidades con la pandemia. La oportunidad de un nuevo empleo, la oportunidad de mejorar nuestro ingreso,
la oportunidad quizás de un emprendimiento, y todas esas oportunidades perdidas nos van a devolver en el tiempo. Yo creo que nos van a devolver en índices de pobreza, la pobreza va a aumentar en Colombia. Nos van a devolver en ingresos de los hogares van a tener menos ingresos, y esa clase media pujante que iba viendo camino y que era la que tomaba, digamos, las banderas políticas en Colombia, pues va a tener también un retroceso. Entonces, mi temor es que este retroceso en materia material, en términos materiales de la sociedad colombiana, en términos de oportunidades, le abra nuevamente la puerta a esa agenda más tradicional, más básica, de inquietudes básicas materiales, donde desafortunadamente el dinero es el que toma decisiones. El dinero juega un rol, el dinero, las clientelas, juegan un rol determinante para definir quién gana una elección, quién gobierna y bajo qué principios y qué objetivos gobierna. Yo quisiera que no fuera así, pero como politólogo y estudioso del tema, temo que en eso vamos a tener un retroceso. Ojalá no sea un retroceso muy grande, y ojalá esa cultura democrática de voto libre, de voto independiente, de voto que no se compra ni se vende, pues siga siendo mayoría en Colombia. Yo estoy aquí sentado, Wilmer y Natalia y Paula, estoy aquí sentado porque el voto en Colombia es libre, porque la gente, pues porque yo no tengo, yo digo, estoy aquí sentado porque yo participé en un proceso electoral, lo hice con Claudia, pero evidentemente no fue el dinero, no fueron unas billeteras abultadas ni las clientelas las que nos eligieron alcaldesa de Bogotá y en mi rol aquí como secretario de gobierno, sino fue una genuina inquietud sobre qué tipo de sociedad y de ciudad querían los bogotanos, y nos dieron el voto de confianza, una mayoría nos dio ese voto de confianza. Entonces, disculpa que me haya extendido en esa reflexión, Wilmer, pero es básicamente esperar que en esta transformación de la pospandemia, los costos económicos y sociales no representen necesariamente un retroceso de libertades democráticas y unas agendas democráticas progresistas, de causas antes que de casas políticas. Secretario, y en razón a la pandemia, pues muchas empresas en el mundo y obviamente en Bogotá se vieron abocadas a implementar el teletrabajo como forma de trabajo. ¿Usted cree que en un futuro, y conociendo los problemas de movilidad que existen históricamente en Bogotá, el teletrabajo pueda implementarse de manera permanente en muchos sectores de la ciudad? Pues mira, hoy tiene que implementarse. Bogotá no puede funcionar a más del 60% de su capacidad en Transmilenio, en las plazas, en aglomeraciones, en zonas comerciales. Si nosotros tenemos al 100% de las personas saliendo en Bogotá, vamos a tener un grave problema de salud pública y no vamos a poder controlar los picos. En estos momentos estamos pasando por el primer pico de la pandemia. Esto todos los epidemiólogos nos lo han enseñado y ya es público. Esta pandemia va a tener distintos picos, es decir, este es el más alto, este es el más difícil, después baja, después vuelve y sube otro pico. Y esos picos llegan es básicamente porque muchas personas salen a las calles y muchas personas entran en contacto estrecho. Y eso es lo que tenemos que evitar, que se vuelva masivo. Bogotá va a seguir funcionando, pero tiene que funcionar a un 60%, y por eso necesitamos que las personas cuyos trabajos son susceptibles de teletrabajo, quienes puedan trabajar desde casa, que lo hagan sin falta desde casa. Uno no puede pegar un ladrillo desde casa, es decir, la construcción tendrá que trabajar presencialmente. Uno no puede, por ejemplo, yo como servidor público, que estoy trabajando en la entrega de mercados, en ayudas, en procesos de control del orden público, pues no lo puedo hacer desde casa. Tengo que estar en terreno y muchas cosas se deben hacer allí, no lo puedo hacer a través de Teams. Pero hay enorme cantidad. Bogotá es una economía de servicios y hay una enorme cantidad de actividades que pueden desarrollarse de manera remota, y no hubiera sido posible si no nos obligara la pandemia a hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es entender que eso es una oportunidad no solo para la pandemia, sino es una otra oportunidad para vivir mejor en Bogotá. ¿Para qué salgo y cojo mi carro y me meto un trancón de 2 horas para llegar a una reunión cuando la puedo hacer a través de este medio? Entonces, yo creo que esta pandemia nos va a traer también cambios culturales profundos de la forma como trabajamos, como hacemos las cosas, y eso va a ser muy beneficioso también para el funcionamiento de las grandes ciudades. Bueno, secretario, ¿cuál es el balance desde la Secretaría Distrital de Gobierno respecto a las medidas adoptadas para esta pandemia, en términos, por ejemplo, de confinamiento sectorizado? Pues Wilmer, mira, algo
difícil, y no para mí o para Claudia, sino para todos los gobernantes del mundo entero, es que el virus sabía mucho más de nosotros que nosotros de él. Y ha tomado tiempo aprender de él, aprender cómo derrotarlo, aprender cómo combatirlo. Por fortuna, el virus comenzó en Oriente y empezó justamente su expansión rumbo a Occidente, y nosotros estamos bien al occidente del planeta, y por eso nosotros fuimos uno de los países a los cuales llegó el primer caso relativamente tarde. Nosotros tuvimos nuestro primer caso el 6 de marzo, mientras que hay países que ya en enero estaban teniendo su epidemia, es decir, iban 2 meses adelantados. Y esos 2 meses representan oro, Wilmer, porque eso es como un túnel del tiempo, eso es como poder ver el futuro, entender qué funcionó y qué no funcionó allá y tratar de aplicarlo acá de la mejor manera. Entonces yo creo que en materia de salud es mucho lo que hemos aprendido de la experiencia de otros países. Allá todavía hicieron mucho ensayo y error, por eso las tasas de mortalidad en países como Italia y demás incluso alcanzaron el 10% del COVID, 7%. Nosotros estamos teniendo en Colombia y en particular en Bogotá una tasa cercana al 2% de mortalidad. Eso indica obviamente que ahora entendemos mejor al enemigo, sabemos cómo tratarlo mejor, sabemos cómo intervenirlo mejor. Hemos aprendido mucho, incluso la Organización Mundial de la Salud, la máxima instancia en materia de salud, no recomendaba usar tapabocas, recomendaba incluso que los tapabocas solo los utilizara el personal médico. Y muchas ciudades, incluyendo Bogotá, adaptó y aplicó esas medidas al inicio, cuando fue un consenso global y la misma Organización Mundial de la Salud cambió esa recomendación. En Bogotá empezamos a utilizar el tapabocas y nos ayudó muchísimo. Entonces, esto hay que reconocerlo con humildad, y es que ha sido un proceso de aprendizaje. Por fortuna nosotros tenemos una ventaja frente a otros países y pudimos aprender de otros países, pero aquí ha sido también un proceso, Wilmer, de ciencia. Nosotros creemos en Bogotá en la ciencia y en la capacidad de tener modelos predictivos de política pública. No queremos improvisar, y por eso desde el primer momento de la pandemia planteamos un modelo epidemiológico para Bogotá, una curva con unos objetivos de aplanamiento de la curva para poder generar capacidad instalada hasta 2.000 UCIs en la capital del país, que nos permitiera que en ningún momento superara esa demanda de unidades de cuidados intensivos, pero que tuviéramos también suficiente abastecimiento y provisión de servicios médicos en la capital, pero también una capacidad enorme para atender la entrega de mercados, ayudas y transferencias a las personas para que pudieran quedarse en casa, que es una de las dificultades que van a tener los países y que tenemos los países de renta media, y es que no es fácil decirle a todo el mundo quédese en casa, porque como este es un país desigual, pues también es desigual la posibilidad de quedarse en casa. Y hay hogares y hay personas que pueden, gracias a sus ingresos, gracias a sus ahorros, quedarse en casa, pero la gran mayoría de personas no lo pueden hacer. Entonces tenemos que llegarles con una ayuda para que puedan realmente quedarse en casa. Y yo creo que en todo eso, sin pretender bien, yo creo que Bogotá y las decisiones que hemos tomado en la capital, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, también decisiones que ha tomado el presidente de la República, hay que decirlo, y el gobierno nacional, han salvado miles de vidas en el país y en Colombia y en Bogotá. Seguramente hay cosas que se pueden hacer mejor, pero en términos generales es un balance donde yo estoy satisfecho que a pesar de mucho trabajo y mucho esfuerzo, ese trabajo se traduce en vidas salvadas, en personas que gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al trabajo de todas las personas que día a día le ponen el pecho a esta pandemia, están saliendo adelante. Secretario, muchas gracias por su tiempo. Desde acá le extendemos un caluroso saludo y un abrazo para usted, para todo su equipo de trabajo, para la alcaldesa, que en serio nosotros la sentimos muy cercana, o yo por lo menos, porque es la primera alcaldesa mujer de Bogotá y sabemos las luchas que ella ha impulsado, y les deseamos muchísimos éxitos en toda su gestión, que ojalá podamos salir adelante con todo este tema de la pandemia. Muchas gracias, Luis Ernesto, secretario distrital de Gobierno de Bogotá. Para nosotros es un gusto tenerlo en Implov. Ya para finalizar, quisiéramos preguntarle un libro recomendado en esta pandemia. Un libro recomendado en esta pandemia. Yo ando leyendo un libro que puedo recomendarles y se llama El Cerebro. Es un libro sobre neurociencia y la forma como las personas toman decisiones, de un neurólogo que hace muy asequible, digamos, la información. Entonces, como este es un tiempo de más lectura, pues ese podría ser una buena recomendación literaria. Muchas gracias, secretario, muy amable.
Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a los dos y muchos éxitos en este nuevo emprendimiento, los felicito, ánimos. Los arranques en el mundo digital siempre son retadores, pero pues no me cabe la menor duda que ustedes tienen todo para lograr posicionar ese medio de comunicación y lograr que allí pues muchas personas tengan una fuente de información confiable y amable para tomar decisiones y para participar. Muchas gracias y estamos coincidiendo en lecturas porque tengo algo parecido. Ah, qué chévere. usar el cerebro, también de un neurocirujano entonces, argentino. Entonces ahí vamos. Bueno, un abrazo, muchos éxitos.